Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Cáncer, como siempre, con el trabajo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, a nivel laboral. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, mi queridísimo Cáncer, así que no te me vayas. Cáncer, en el trabajo, dice que todos los que estéis esperando a ver qué sucede en el trabajo, porque hay una parte de vosotros que, bueno, pues van a prescindir de una parte del personal, que dicen las cartas, dice, todo depende de cómo tú lo hagas, Cáncer. Dice, haz las cosas bien y obtendrás resultados. Eso es lo que te están diciendo. Cáncer, que no estáis trabajando. Mira, Cáncer, te veo que llegan noticias a tu vida de trabajo, pero son noticias que te crean cierta confusión. Yo no veo aquí unas noticias claras de trabajo. Bueno, también tengo que decir que esta confusión, también en cierto modo, a lo mejor tú estás esperando noticias de otros lugares, la noticia que te llega es de un lugar del pasado, ¿bien? Entonces, también dicen las cartas, Cáncer, en este lugar del pasado, pues tampoco es tan malo. Aquí hablan de un triunfo de cara a futuro en este lugar, pero esto ya cada uno tiene que ver, tiene que valorar esa noticia, cómo es, cómo no es, si es lo que esperabas, si es lo que medio esperabas. Bien, yo te diría que es medio lo que esperabas, bien, pero que es algo que te puede llevar a un triunfo y una tranquilidad de cara a futuro, Cáncer, que tenéis un negocio. Mira, Cáncer, van a llegar los resultados. Así lo dicen las cartas. Dice, estás esperando resultados y van a llegar los resultados. ¿Bien? Entonces yo te diría, Cáncer, que todo lo que estéis esperando, noticias positivas relacionadas con tu negocio, dice, las noticias están a punto de llegar. No te precipites. Porque te veo como que te vienes abajo muchísimas veces. Y aquí dicen las cartas que no es necesario precipitarse porque hay algo que ya está hecho. Bien, y esto está en camino. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Cáncer, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Cáncer, respecto a tu economía, mira, todo lo que estoy esperando, un dinero relacionado con una persona conocida, aquí dicen las cartas, no te confundas más, Cáncer, con esto, porque esta persona le está dando vueltas a esto y posiblemente no llegue ese dinero. Los Cáncer que estéis esperando otro tipo de dinero, una tranquilidad económica, que dicen las cartas, calma, porque a finales de año, iba a estornudar, no os asustéis, que a finales de año, Cáncer, vas a tener una oportunidad de generar dinero relacionado con algo que tú tienes. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Cáncer. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, solteros. Bueno, Cáncer que estáis solteros, aquí dicen las cartas que posiblemente, Cáncer, estéis en una posición o parte de vuestra vida en la cual queréis cambiar, queréis dar pasos, pero también tenéis miedo a salir de lo que es la zona de confort, ¿no? Por lo menos yo lo estoy viendo así. Bien, ¿qué pasa aquí, Cáncer? Dice que si tú no das ese paso, no mueves ficha en alguna situación o con alguna persona que tú conozcas, dice, siempre vas a estar igual, o sea, siempre vas a estar en el mismo punto. Bien, vamos a ver qué más. O sea, que tu futuro sentimental, pues en cierto modo están diciendo las cartas que depende mucho de ti, de los pasos que tú quieras dar, Cáncer. ¿Cuáles son los pasos que tú quieres dar? Bien, vamos a ver.
Cáncer que estáis solteros. ¿Qué es lo que tú crees que te limita a ti? ¿Crees que te limita algo, algo material? Yo no veo que sea ese el problema realmente. Entonces, Cáncer, mira, yo te voy a hablar de una persona, ¿vale? Y esta persona, aquí dicen las cartas, que en un principio tú vas a notar como que es una persona que no tiene muchas posibilidades en su vida, así lo dicen las cartas. Esto es lo que tú primero puedes notar. Pero yo te puedo decir, Cáncer, que si tú conoces a esta persona, posibilidades de cambio, no os vayáis por otro lado. Si tú te pones a conocer a esta persona, Cáncer, te digo que tú te vas a sorprender. Y bastante. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Cáncer que estáis soltero, dice que en un principio te da la sensación, ¿no? Como que esta persona oculta algo o algo por el estilo. Mira, está en un proceso de separación, ¿vale? Entonces esto es lo que a lo mejor te puede ocultar esta persona en un principio, pero es una persona que está en proceso y proceso que se va a dar al final, ¿bien? Es una persona que podría ser importante en tu vida, es alguien un poquito mayor que tú, Cáncer, y es alguien que podría cambiar tu vida, ¿bien? Dice, y aunque en un primer momento esta persona esté todavía con la parte oficial bajo el mismo techo, dice, eso no quiere decir absolutamente nada. Cosas que te pueden echar para atrás en todo esto, Cáncer. Pues te puede echar para atrás el tema de distancia entre vosotros dos, pero es una persona que dice, en cuanto pueda, dice, hará los cambios que tenga que hacer en su vida. En cuanto pueda. Por eso hago un poco de hincapié de que tú puedes pensar que tiene pocas posibilidades de cambio en su vida en un principio, y luego te darás cuenta que es una persona que si tiene que mover ficha, va a mover ficha y va a hacer todo lo que tenga que hacer para tener esa posibilidad, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. ¿Ves lo que te digo, Cáncer? Que a lo mejor tú no estás dispuesto a salir de tu zona de confort, ¿no? O sea, quieres o te encontrarás en la situación de querer que todo avance, pero sin tú mover nada, ¿no? A veces hay que mojarse un poco, Cáncer. A veces hay que mojarse un poco, ¿ven? Entonces aquí dicen las cartas que tú puedes llegar a un compromiso con esta persona, porque todo depende de ti. El cómo ves tú las cosas, a lo mejor tú ves las cosas de una forma que entiendes que no tienes por qué mover ficha tú. Oye, hay mucha gente así, ¿eh? Yo conozco a mucha gente, más lo dicen así, el que quiera peces que se moje el culo. Y no son así las cosas tampoco, ¿eh? Eso es un tanto egoísta también. Tiene que ser algo equitativo. Que a veces uno tiene que tirar un poquito más en un principio, pues a veces sí. Bien, pero un poquito. Tampoco todo, ¿no? Pero bueno, que estoy tratando de deciros que a veces hay que mover ficha, ¿vale? Para que se den las cosas. Y es lo que están diciendo las cartas, Cáncer, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Cáncer, que estáis solteros. Es que no queremos dejar nada. Es que ese es el tema, ¿no? Es no querer arriesgar nada. No querer arriesgar el perder amistades, no querer... pero es que no se tienen por qué perder las amistades. Pues claro, también cómo se viva el tema de las amistades. Entonces aquí está el tema, Cáncer, que lo estaban enfocando las cartas en un principio, ¿no? Tú, si quieres tener una relación estable, igual tienes que modificar
alguna forma de ver o entender lo que es una relación, ¿no? ¿Vale? Pero esto ya cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer, que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Cáncer, habrá que perdonar algo, ¿eh? Si queremos que... uno de los dos tiene que perdonar algo si queremos que todo fluya o todo cambie y que todo vuelva a estar como antes. Y así dicen las cartas. Si quieres que todo vuelva a estar como antes, uno de los dos tiene que perdonar algo. Bien, vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios, ¿ves? Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Cáncer, dicen que hay cierta confusión, ha habido cierta confusión entre vosotros, alguien ha malmetido en vuestra historia, alguien relacionado con la familia, dice hay un dinero que se ha perdido, en fin, todo esto como que ha generado un revoleo, ¿no? Dice que bueno, que sí, que se ha perdido ese dinero, que sí, pero que esto hay que... O bien olvidarlo, bien perdonarlo, perdonarlo y olvidarlo, para que todo vuelva a estar como antes. Así lo dicen las cartas. Dice que tenéis posibilidades de empezar de nuevo, tenéis posibilidades de seguir, tenéis posibilidades de compromiso, tenéis posibilidades de muchas cosas, aunque con esto que ha pasado haya un sueño que se ha esfumado. Bien, vamos a ver qué más. ¿Qué ha pasado o qué pasará? ¿Vale? Siempre hablo muy en presente, pero bueno, vosotros los que me conocéis ya como trabajo, pues ya sabéis qué quiero decir o qué está pasando o qué va a pasar, ¿vale? Que puedo estar hablando de cara a futuro. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer, con tu tirada. Vamos a ver. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Uno de los dos no quiere romper la relación, ¿vale? Eso está clarísimo, aunque también se pide un poco de tiempo. Bien, dicen las cartas que es necesario un tiempo. Uno de los dos dice, puede ser que se tome ese tiempo, que se vaya con alguien allegado a vosotros, dice, pero es un periodo de tiempo corto. Bien, después hay un regreso en lo que es vuestra vida. Luego, muchos de vosotros, mira, os debéis de plantear el tema de, tenéis que hablar algo relacionado con el trabajo. Esto es muy importante en lo que es la relación. Aquí hay un problema que tiene uno de los dos con el tema dinero y otras cosas, que esto, si no se trata ya, pues en un futuro generaría problemas más graves, ¿vale? Pero yo os diría, más bien, Cáncer, que debéis hacer un cambio, los dos. Y la persona que ha malmetido tanto en esta historia, pues debería de darse cuenta de una realidad que no quiere admitir, que no quiere aceptar. Ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Bien. Cáncer, cambios en vuestra vida de cara a futuro que podrían ser muy positivos, por estos cambios hay que proponerlos, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que realizar es la proposición del cambio, ¿vale? Muy importante, porque aquí uno de los dos puede primero decir que sí, luego que no, luego que no. Hay que ponerse firme en este aspecto. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Que se me van. Se me van. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, ¿dónde tengo aquí? Casados, en convivencia y novios. Esta lucha que se tiene, Cáncer, dice, esta lucha que ya se tiene desde hace tiempo, dice, ya ha llegado un momento, dice, en el que ya, dice, hay un punto, ¿no? En el que se ha tocado fondo, ¿no? ¿Ves? Por eso uno de los dos dice no.
Dice, es como tomarse un tiempo, necesito tomarme un tiempo, necesito que pienses, necesito que rectifiques en ese tiempo. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Cáncer. Yo no sé, pero aquí la gente de vuestro entorno, yo no entiendo a qué juega, ¿no? No lo entiendo. Cáncer, casados en convivencia y novios, mira. Luego aquí dicen las cartas que teméis mucho que esta situación obstaculice a personas allegadas a vosotros, pero sobre todo los que tenéis hijos, ¿vale? También tengo que decir, ¿no? En ciertos casos, en ciertas ocasiones, que bueno, pues que no os dejéis llevar tampoco por los cambios aparentes, ¿vale? Aquí dicen las cartas, cuidado con los cambios aparentes. O sea que si se dan pasos para que haya cambios positivos, que sean cambios que perduren en el tiempo. Bien, muy importante esto, que perduren en el tiempo. Luego el tema del entorno social. ¿Qué pasa aquí con el entorno social? Porque aquí dicen las cartas, sucede algo en el entorno social y a veces por no querer que está muy bien, ¿no? El tema de ocultar una situación porque no queremos que se hable de nosotros, o que mal piense, pero si la gente mal piensa en todo momento, si la gente hagas bien o hagas mal, y eso lo hacemos todos, juzgamos de todo. Entonces tú, Cáncer, si tienes que tomar una decisión en tu vida o tienes que dar algún tipo de escarmiento, ¿qué coño tienes tú que pararte a pensar en la gente? ¿Qué pasa con la gente? O sea, ¿tú te vas a amargar tú la vida por la gente? ¿Por lo que pueda llegar a pensar la gente? Esto es un error también, Cáncer. Así que yo te diría que es el momento de dar un buen escarmiento, Cáncer, ¿vale? En algún aspecto. Y esto cada uno que lo aplica a su historia, que no todos estaréis en la misma situación, pero bueno, para el que vaya esto, pues ya sabéis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer, tu mensaje especial del amor te dice: todo depende de lo que se siembre. Todo depende de cómo se hagan las cosas. Lo que siembras recoges, Cáncer. Y esto cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Cáncer y tu salud. Mala circulación, estoy viendo. Mala circulación. Luego, Cáncer, mira. Tú has tenido una dolencia hace unos meses atrás y esta dolencia, bueno, pues queda en el pasado porque se te relaja, pero esto viene otra vez y esto no deberías de dejarlo, Cáncer. Hay que tener en cuenta eso, no dejéis ese tipo de cosas. Ahora sí, Cáncer, no, vamos primero con tu mensaje general y ahora vamos a trabajar con tu lado espiritual. Cáncer, tu mensaje general te dice: es momento de evolución en tu vida y tienes que tomar decisiones fuertes. Ármate de valor, Cáncer, y toma las decisiones que tengas que tomar. Vamos a seguir, Cáncer, ahora sí, con tu lado espiritual, Este mensaje, bien, como siempre os digo, será solo para la persona que conectéis con ese ser querido, Cáncer. Vamos a ver, mi queridísimo Cáncer. Bueno. Es una mujer y esta mujer hace referencia a que como que ella vivió casi la misma historia. Dice, me siento o se siente identificada o un patrón se está repitiendo, se siente identificada, no, se está repitiendo un patrón. Y esta mujer me sale con un libro en la mano. No sé si un libro, un álbum de fotos, no sé, pero especie de libro.
Y ahora me sale como que tuvo 2 niñas. Está como en una imagen, ella con sus 2 niñas y hay un hombre. Pero el hombre no me deja como... Me lo muestra como una persona de doble cara, de doble personalidad. Y como que me lo... Como que me lo quiere ocultar un poco. Como que no desea que esto... Que hable yo mucho de esto, ¿eh? La letra C está marcando mucho aquí, ¿eh? El número 5 también. La letra C y el número 5, relacionado con esta persona o contigo, ¿bien? De todas maneras, como siempre os digo, pues los que hayáis sentido esa conexión con este ser querido, pues siempre os digo que intentéis contactar con él a través de los sueños. Los que no, este mensaje ya sabes que no es para ti. Mi queridísimo Cáncer, el número 38 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.